el Banco Central en esta oportunidad va a poner a disposición de los distintos agentes económicos por primera vez la apertura del indicador mensual de actividad económica en cuatro grandes sectores económicos: el sector primario, secundario, manufacturero y de servicios, además de las series habituales publicadas como el IMAEP Total y el IMAEP Sin Agricultura y binacionales. Asimismo, en esta oportunidad se están incorporando nuevas especificaciones técnicas y el ajuste por efecto calendario para Paraguay en el modelo de ajuste estacional. La presentación estará a cargo de Darío Ruiz Díaz, jefe de la División de Síntesis de Indicadores de Corto Plazo. Continuando con el proceso continuo de mejora en la disponibilización de los indicadores económicos de alta frecuencia, seguidamente presentamos el IMAE, apertura por sectores y ajuste estacional con efecto calendario del Paraguay. La agenda de la presentación: iniciamos con unos breves antecedentes, la aperturación del IMAE por sectores económicos, seguidamente el ajuste estacional de las series, los principales resultados del proceso de ajuste estacional y finalmente un resumen con los mensajes principales del trabajo. Antecedentes. Al momento de elaborar los indicadores de alta frecuencia, nos basamos en diferentes fuentes de información, principalmente partiendo de los registros administrativos de empresas que pasan por un proceso riguroso de análisis y de revisión para convertirlo finalmente en registros estadísticos. Resultado de esto, actualmente se dispone de un directorio central de más de 30.000 empresas a las cuales le damos un seguimiento continuo. A la par que disponemos de estos datos de registro administrativo, recurrimos también a otras fuentes como ser las síntesis estadísticas de instituciones como el INE, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la encuesta permanente de hogares continua, consumo de agua y alcantarillado, cantidad de energía eléctrica facturada, venta de combustible, censo agropecuario nacional, existencia y faenamiento de ganado, producción de azúcar por ingenios azucareros, generación y distribución de energía eléctrica, pasajeros por aeropuerto, stock de créditos y depósitos, licitaciones de obras públicas y datos sobre remuneraciones, así como datos de empresas líderes de los diferentes sectores económicos. Todas estas fuentes de información respaldan la actualización del directorio central de empresas, los cuales contamos también con fuentes diferentes de información que le dan una mayor robustez a los diferentes indicadores de alta frecuencia. Toda esta mejora nos permite justamente dar un paso adicional avanzando en la apertura de las actividades económicas del IMAE, así mismo como el cálculo de las series desestacionalizadas. Apertura del IMAE por sectores. Con esta apertura se está resguardando, en primer lugar, resaltar justamente la confidencialidad estadística. Asimismo, también guardamos coherencia estadística con los otros indicadores de más baja frecuencia, como ser las cuentas nacionales trimestrales y las cuentas nacionales anuales. Esta desagregación nos va a permitir un monitoreo económico efectivo y asimismo un equilibrio informativo, apuntando sobre todo a la disponibilidad oportuna de información de más alta frecuencia. La apertura del IMAE permite analizar en detalle el desempeño de factores específicos de la economía, ofreciendo una visión más clara de las dinámicas productivas y facilitando la toma de decisiones de política económica y empresarial. La propuesta de apertura del IMAE en este caso queda de la siguiente manera: aperturación por el sector primario, sector
primario, donde tenemos actividades como la agricultura, la ganadería, forestal, pesca y minería. En segundo lugar, tenemos el sector secundario, donde resaltan la actividad manufacturera, el sector de la construcción y la actividad de electricidad y agua, con inclusión de las binacionales. A su vez, damos también apertura a un indicador importante como lo es el indicador de la manufactura, donde tenemos actividades como las industrias cárnicas, las industrias aceiteras, de lácteos, molinerías y panaderías, bebidas y tabaco, industrias de la madera, productos químicos, textiles y prendas de vestir, cueros y calzados, minerales no metálicos, productos metálicos, maquinarias y equipos y otras industrias manufactureras. Y por último tenemos la aperturación de los servicios, donde resaltan justamente los actividades comerciales, servicios a las empresas, servicios a los hogares, servicios de intermediación financiera, servicios gubernamentales, servicios de telecomunicaciones y servicios de información y servicios inmobiliarios, por mencionar los principales. Y lo que ya disponibilizamos ya con anterioridad, los indicadores más agregados, como es el IMAE, el indicador mensual de actividad económica del Paraguay, y el IMAE sin agricultura ni binacionales, que excluye justamente el componente de generación de eléctrica de las binacionales y la participación de la actividad agrícola del indicador agregado principal, que es el IMAE. Con estos antecedentes, efectivamente, de ahora en más estamos ofreciendo estas aperturaciones del sector primario, sector secundario, los servicios, las manufacturas, a lo que se suma justamente los indicadores ya más frecuentados, en este caso como lo son el IMAE y el IMAE sin agricultura ni binacionales. Haciendo un análisis a lo largo de este periodo de inicio justamente con esta aperturación, es del 2014 en adelante, enero del 2014 hasta la última información disponible, que es julio del 2025. Entonces, viendo dinámicas para el sector primario, en el mes de julio reflejó una caída interanual del 1,8%, y en términos acumulados a lo que va al mes de julio acumula una caída del 1,3%. Resultado que se explica principalmente por la retracción que viene registrando en este 2025 la agricultura. No obstante, esta caída del sector agrícola atenuada por la dinámica favorable que viene registrando la actividad ganadera. Asimismo, el sector secundario, como ya mencionamos, es el agregado de la manufactura, de la construcción y de la actividad electricidad y agua combinacionales, muestra un crecimiento interanual al mes de julio del 7,8%, y en lo que va del año acumula un crecimiento relevante del 7,5%. Como ya mencionamos, un agregado adicional de este trabajo es la aperturación de toda la manufactura, con un resultado interanual del 6,1% en el mes de julio, y acumulando también un crecimiento del 5,8% al séptimo mes del 2025. Finalmente, el nuevo agregado, el de los servicios, con un crecimiento interanual del 4,3% en el mes de julio, y acumulando también un crecimiento del 5% en lo que va del 2025. El IMAE en el último mes con un crecimiento interanual del 4,9%, coincidente ya con el reporte publicado en su momento, y acumula un crecimiento del 5,2%. El IMAE sin agri ni binacionales creciendo en términos interanuales a una tasa del 5,5%, y el acumulado a julio es de un aumento del 6%. En términos más desagregados, se puede observar en el gráfico que el crecimiento de la economía está principalmente sostenido por el sector servicios, que mantiene una contribución positiva y significativa durante todo este periodo de análisis, reflejando la fortaleza y estabilidad de este componente del IMAE, convirtiéndose en un pilar fundamental
para el crecimiento económico de la actividad económica. A su vez, el sector secundario muestra un comportamiento más cíclico, con picos de crecimiento en ciertos meses vinculados sobre todo a la industria y a la construcción, aunque también registra periodos de menor dinamismo que afectan el resultado global, principalmente por el componente de electricidad y agua, cuya producción está más vinculada a factores exógenos. Factor exógeno, clima en este caso. Por su parte, el sector primario presenta la mayor volatilidad, con incrementos a inicios del 2023 que llevaron el IMAE a sus niveles más altos y caídas en determinados meses del 2024 y del 2025 que en cierta medida atenuaron el crecimiento agregado. En conjunto, la evolución del indicador evidencia que la mayor estabilidad de los servicios compensa en parte la variabilidad de los sectores primario y secundario. Ajuste estacional de la serie. Toda serie económica puede descomponerse estadísticamente en 4 componentes no observables. En primer lugar, tenemos el componente tendencia ciclo, que es la evolución subyacente de la serie. Incluye tanto la tendencia a largo plazo como los movimientos del ciclo económico de los datos. La tendencia a largo plazo puede asociarse con el crecimiento demográfico y los avances tecnológicos o de productividad. El componente estacional son los cambios que se repiten todos los años de forma parecida en las mismas fechas y con un patrón regular muy similar. Estos movimientos suelen estar relacionados con el clima, reglas o trámites que se hacen en fechas específicas y también con costumbres y tradiciones de cada país. El componente calendario se refiere a las variaciones en los datos que provienen de diferencias en la cantidad y distribución de días entre un periodo y otro. Estas diferencias afectan el nivel de actividad observada, ya que no todos los periodos tienen la misma cantidad de días para llevar adelante las diferentes actividades económicas. Y finalmente, el componente irregular, que captura las otras fluctuaciones que no son parte de los componentes tendencia, ciclo, estacional y calendario. La característica de estos efectos es que el momento del año en que se producen, su impacto y su duración son impredecibles. Cuando hablamos de series desestacionalizado, es básicamente la serie que corrige por el componente estacional y por el componente calendario. Por lo tanto, cuando tenemos la serie desestacionalizada, finalmente está captando el componente tendencia ciclo y el componente irregular. Cabe mencionar también que el equipo técnico trabajó en un calendario específico adecuado a las características propias de nuestro país, y todos los cálculos se hicieron en el paquete econométrico JD Mitra Plus, que es un software libre de acceso para los diferentes usuarios y que se especializa específicamente en los cálculos de ajuste estacional de las series económicas. ¿Por qué es relevante el ajuste estacional? Por ejemplo, en el sector primario es importante por la alta volatilidad climática y agrícola. Esto permite diferenciar efectos temporales y homogeneizar la serie en función del número de días laborales, facilitando así una interpretación más precisa de su evolución. En la parte del sector secundario, corrige distorsiones generadas por cambios en la cantidad de días hábiles y otros factores de calendario que afectan, por ejemplo, a la producción industrial. Dentro de la manufactura, separa fluctuaciones normales, corrige outlier y efectos transitorios como la pandemia, evitando distorsiones en la medición. Y finalmente, en la parte de los servicios también corrige picos como
los generados por feriados y Semana Santa, dando una visión más clara de la dinámica de actividades como el servicio gubernamental o actividades como el comercio. En este gráfico observamos los patrones estacionales de las diferentes actividades desagregadas. En la parte primaria, donde resalta la contribución que tiene la actividad agrícola con picos en el primer trimestre de cada año, y esto también finalmente se traslada después al indicador agregado del IMAE, y agregado a esto también los factores estacionales de los servicios, donde efectivamente el mes de diciembre resalta con los picos más altos. Entonces resalta en la parte primaria, sobre todo coincidente con el ciclo agrícola de la soja, cuyo principal movimiento es en el primer trimestre de los diferentes años. La parte de servicio, el principal movimiento que se da en el mes de diciembre, y esto finalmente se traslada a los indicadores agregados del IMAE y del IMAE sin agri ni binacionales, que en cierta medida reproduce estos patrones estacionales. Una variable que estamos incorporando en el cálculo es justamente la captación del efecto calendario, que está vinculado a variables como ser los días laborales, los efectos de Semana Santa y los efectos de año bisiesto, es decir, los años en que febrero trae un día adicional. En este gráfico vemos la distribución de los días laborales a lo largo de los meses del año, resaltando la mayor variabilidad que se registra en los meses de abril y mayo, coincidente con los efectos de Semana Santa y los feriados, sobre todo que se dan en el mes de mayo. Ya con los resultados, finalmente vemos que el análisis del efecto calendario muestra cómo las variaciones efectivamente de los días laborales de la Semana Santa y de los años bisiestos influyen en la actividad económica. Este ajuste es clave para aislar las fluctuaciones que no responden a cambios reales en la producción, sino a la simple diferencia de días laborales entre meses o años, a simples diferencias en la estructura del calendario. Los resultados evidencian que marzo y abril concentran los efectos más relevantes. Marzo suele registrar un ajuste negativo cuando los feriados de Semana Santa caen en este mes, ya que se reduce el número de días laborales. Sin el ajuste por efecto calendario, podría interpretarse erróneamente como una caída en la actividad económica. Asimismo, el mes de abril también presenta el efecto calendario más resaltante en los años en que de vuelta la Semana Santa se ubica en este mes. El ajuste corrige la aparente disminución causada por la menor cantidad de días hábiles, revelando el verdadero nivel de la actividad económica. En conjunto, el efecto calendario en estos 2 meses es complementario. Lo que resta en marzo se compensa en abril o viceversa, asegurando que la serie ajustada refleje de forma más clara la trayectoria económica y no simples cambios en la estructura del calendario a lo largo de los años. Resultados del ajuste estacional. En todas las series desagregadas, el ajuste estacional es esencial para extraer la información estructural y eliminar factores recurrentes y de calendario. Las diferentes especificaciones seleccionadas fueron testeadas previamente de forma rigurosa. La selección de los modelos ARIMAS óptimos permiten determinar también los factores estacionales óptimos. En la serie de actividades primarias presenta un patrón
estacional muy marcado, influenciado por lo ya comentado anteriormente, la actividad agrícola con aumentos y descensos que se repiten cada año, reflejando la influencia de factores climáticos, ciclos agrícolas y periodos de cosecha. El ajuste por días laborales también es clave, dado que la cantidad de días hábiles impacta directamente en el nivel de la actividad, mientras que la Semana Santa y los años bisiestos no muestran efectos relevantes significativos en el sector primario. En el sector secundario, de vuelta, muestra también un patrón claramente identificable con variaciones recurrentes a lo largo del año que reflejan la influencia de factores productivas y de demanda en sectores industriales por sobre todos. A diferencia de la serie primaria, acá se detectan efectos significativos tanto de los días laborales como de la Semana Santa, mientras que no se observan impactos relevantes por los años bisiestos. En la parte de servicios, de vuelta con un patrón estacional muy notorio, sobre todo en el mes de diciembre, coincidente también con las estacionalidades que muestran ciertas actividades como el comercio, la intermediación financiera, los servicios inmobiliarios y los servicios gubernamentales. La manufactura, en línea también con la estructura del sector secundario, también mostrando patrones estacionales claros y significativos. Estos patrones ya mencionados finalmente se trasladan al componente agregado del IMAE, donde de vuelta resalta el patrón estacional más significativo y notorio que se da en el último tramo del año, sobre todo en el mes de diciembre. Las series, por lo tanto, muestran que el ajuste por patrones estacionales y por efecto calendario permite la obtención de series que reflejan la real evolución de los indicadores económicos sin los efectos de estos componentes. Finalmente, a continuación presentamos la propuesta de apertura del indicador mensual de actividad económica que estará disponible para los diferentes usuarios con esta aperturación: el sector primario, el sector secundario, la parte de manufactura, los servicios y los grandes agregados del IMAE y del IMAE sin agricultura ni binacionales. En resumen, la elaboración del IMAE se apoya en fuentes de datos robustas, entre las que destacan los registros administrativos y la información proporcionada tanto por entes públicos como por empresas líderes de cada sector. Esta integración de datos permite construir un indicador sólido capaz de ofrecer una visión más integral y oportuna de la economía, fortaleciendo el análisis, la formulación de políticas y la planificación estratégica a nivel nacional. La apertura de las actividades económicas del IMAE representa un hito fundamental en el fortalecimiento de las estadísticas económicas del país. El ajuste estacional de esta serie resulta esencial, ya que proporciona una visión más completa de la trayectoria subyacente de la economía. Esto permitirá identificar de manera oportuna puntos de inflexión y posibles cambios estructurales, facilitando el monitoreo de la actividad económica y respaldando la toma de decisiones con información más confiable y relevante.